013 to 017. La vida es impredecible, pero a veces el destino da un giro tan extraño e inquietante que parece sacado de una película de terror. Imagínate entrar en un ascensor y que, de repente, el agua empiece a subir, atrapándote dentro sin posibilidad de escapar. En esta lista, descubrimos 5 formas inquietantes en las que personas normales encontraron una muerte prematura, lo que demuestra que, a veces, los peligros más inesperados acechan en los lugares más mundanos. La noche había comenzado como cualquier otra, tranquila y sin incidentes. Jane MacDonald, de 31 años, había ido a visitar a una amiga en Airdrie, Lanarkshire, sin saber que pronto se produciría un trágico accidente. Mientras estaba en la cocina, resbaló y, en un terrible giro del destino, cayó sobre un cuchillo que había quedado en posición vertical en el lavavajillas. En un instante, una noche normal se convirtió en una emergencia frenética. El sonido agudo de las sirenas rompió el silencio mientras los paramédicos se apresuraban a llegar al lugar. Trabajaron rápidamente, haciendo todo lo posible antes de trasladar a Jane al Hospital General de Monklands. Pero, a pesar de sus esfuerzos, no sobrevivió. El impactante accidente dejó al vecindario en estado de incredulidad. La policía de Strathclyde confirmó que no se trataba de un acto delictivo, sino de un accidente devastador que nadie podría haber previsto. Los agentes permanecieron en el lugar, su presencia un doloroso recordatorio de la tragedia de aquella noche. La casa donde ocurrió el accidente pertenecía a la reverenda Sharon Colvin, ministra de la Iglesia de Escocia. Aún no se había pronunciado públicamente sobre el incidente, pero quienes la conocían solo podían imaginar el peso del dolor que llevaba. Robert Hutton, antiguo secretario de la iglesia, explicó que Jane era simplemente una invitada, atrapada en un giro inesperado y desgarrador de los acontecimientos. Amigos y vecinos luchaban por asimilar la devastadora noticia, incapaces de comprender cómo un simple accidente doméstico podía tener consecuencias tan fatales. La tranquila calle sin salida nunca había sido testigo de tal caos. Los vecinos curiosos se asomaban por las ventanas y observaban cómo las luces intermitentes de emergencia proyectaban sombras inquietantes sobre el pavimento. Un residente recordó haber visto a 4 o 5 médicos entrar corriendo en la casa, con el rostro tenso por la urgencia. Hicieron todo lo que pudieron, pero la mujer que sacaron en la ambulancia nunca regresó. Algunos curiosos murmuraban entre ellos, preguntándose si se podría haber hecho algo diferente para evitar el accidente. Por desgracia, no se trataba de un incidente aislado. 6 años antes, un niño de 12 años había perdido la vida en Northampton de forma similar, lo que nos recuerda los peligros ocultos de las rutinas domésticas cotidianas. Incluso los objetos más mundanos, si se dejan en el lugar equivocado, pueden convertirse en mortales en una fracción de segundo. Los expertos en seguridad insistieron en que, aunque estos accidentes son poco frecuentes, no son desconocidos. Instaron a la población a tomar precauciones adicionales, haciendo hincapié en la importancia de las medidas de seguridad más pequeñas en el hogar. Tras la prematura muerte de Jane, la Real Sociedad para la Prevención de Accidentes, ROSPA, emitió una advertencia urgente. Si es posible, coloque siempre los cuchillos con la hoja hacia abajo en el lavavajillas, aconsejó un portavoz. Aunque algunos fabricantes sugieren lo contrario, la seguridad debe ser siempre lo primero. Los expertos señalaron que, aunque los lavavajillas son un electrodoméstico habitual en los hogares, pueden suponer un riesgo si no se utilizan con cuidado. Un simple ajuste en la forma de colocar los utensilios puede marcar la diferencia entre la seguridad y la tragedia. Se trataba de una precaución menor, algo fácil de pasar por alto. Sin embargo, un simple descuido había provocado una pérdida desgarradora. Los expertos instaron a la población a ser más consciente, a tomarse en serio incluso las medidas de seguridad más pequeñas, y a recordar que incluso las tareas rutinarias pueden conllevar riesgos inesperados. Estos recordatorios resonaron profundamente en muchos de los que escucharon la historia de Jane, que reevaluaron sus propios hábitos domésticos y se preguntaron si, sin saberlo, estaban poniendo en peligro a sus seres queridos. La familia y los amigos de Jane quedaron conmocionados y afligidos. Ella estaba llena de vida, pero en un solo instante todo había cambiado. La reverenda Colvin, que tan amablemente había abierto su casa a Jane, ahora se encontraba llorando una pérdida devastadora. El paseo en carro de heno había comenzado como una noche de diversión, una simple salida bajo el fresco cielo otoñal. Familias y amigos se reunieron cerca de Nauvoo, Illinois, listos para disfrutar de un tranquilo paseo por el campo. Sentados sobre fardos de heno en un remolque de doble eje tirado por un tractor John Deere, no tenían ni idea de que su velada daría un giro devastador. Mientras el tractor avanzaba por el camino de grava, el conductor perdió repentinamente el control. El remolque se desvió hacia un lado, volcándose peligrosamente antes de estrellarse contra un barranco boscoso.
El pánico se extendió instantáneamente cuando los pasajeros salieron despedidos de sus asientos, algunos de ellos cayendo con fuerza sobre el terreno accidentado. La tranquila noche se había convertido en una escena de caos. Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar, con las sirenas rompiendo la oscuridad. Los médicos trabajaron con rapidez, evaluando las lesiones y haciendo todo lo posible por ayudar a los heridos. Un total de 17 personas resultaron heridas, entre ellas 15 niños, algunos de tan solo 1 año. Trágicamente, una mujer de 32 años perdió la vida en el accidente. Su nombre no fue revelado, pero su ausencia dejó un doloroso vacío para quienes habían estado con ella esa noche. La investigación del accidente comenzó de inmediato. Las autoridades descubrieron que el tractor era demasiado pequeño para remolcar con seguridad un remolque tan pesado, lo que dificultaba su control, especialmente en una pendiente. El conductor, identificado como Wayne York, fue considerado responsable por no ajustar la velocidad para evitar el accidente. El suelo blando y empapado por la lluvia a lo largo de la carretera solo empeoró las cosas, creando una pista resbaladiza que hizo aún más difícil controlar el remolque. Para los residentes de Nauvoo, el accidente fue un acontecimiento impactante y desgarrador. Esta tranquila comunidad era conocida por sus reuniones amistosas, especialmente durante el otoño. Cada año, familias y visitantes se reunían para celebrar el Halloween Pumpkin Walk, una tradición que llenaba las calles de calabazas iluminadas y decoraciones festivas. Aunque el evento de este año se había cancelado, algunas personas acudieron igualmente para celebrar, deseosas de mantener una sensación de normalidad. Tras la tragedia, se intensificaron los debates sobre la seguridad de los paseos en carretas. Algunos residentes recordaron accidentes similares ocurridos en el pasado, y se dieron cuenta de que los paseos nocturnos en carretas podían ser más peligrosos de lo que parecían. La imagen idílica de un tractor que avanzaba lentamente tirando de un carro lleno de pasajeros solía ocultar los riesgos reales que entrañaba. Mientras el pueblo lloraba la pérdida de sus seres queridos, muchos comenzaron a replantearse si estas tradiciones tan queridas eran tan seguras como habían creído hasta entonces. A pesar del dolor, la comunidad se unió para apoyar a los afectados por el accidente. Las familias se consolaron mutuamente y se ofrecieron ayuda en todo lo que pudieron. El recuerdo de aquella fatídica noche no se borraría rápidamente, pero las lecciones que dejó marcarían las decisiones futuras. En adelante, las medidas de seguridad serían una prioridad absoluta para evitar que se repitiera una tragedia como aquella. A medida que la investigación llegaba a su fin y la gente intentaba recuperarse, una cosa quedaba clara. Incluso las actividades más cotidianas y divertidas podían en ocasiones esconder peligros inesperados. La tragedia de aquella noche serviría como un recordatorio permanente de que la seguridad siempre debe ser lo primero, para garantizar que los futuros paseos en carro de heno sean recordados por las risas y la alegría, y no por el dolor. El aeropuerto estaba lleno de movimiento, un lugar por el que pasaban miles de personas cada día, con la mente llena de la emoción del viaje o la ilusión de volver a casa. Entre la multitud había 2 niños pequeños, atraídos por las grandes pantallas que mostraban la información de los vuelos. Las pantallas, situadas en un enorme cartel, parpadeaban con números y destinos, un elemento habitual en la bulliciosa terminal. Pero lo que parecía un momento de curiosidad inofensivo, pronto se convertiría en una tragedia inimaginable. Un agente de la Administración de Seguridad en el Transporte se fijó en los niños momentos antes de que se produjera la catástrofe. Estaban agarrados a los bordes de las pantallas, con sus pequeños pies en equilibrio sobre una barra metálica que recorría la parte inferior de la estructura. El cartel se alzaba alto y sólido, al menos eso creían todos. Sin embargo, bajo su apariencia robusta, el peligro acechaba sin que nadie lo notara. El tiempo avanzaba con una inquietante inevitabilidad. Al pasar, el agente pensó en intervenir para advertirles del peligro, pero dudó, esperando que algún adulto se interpusiera. Los niños seguían agarrados, ajenos a las fuerzas invisibles que se cernían sobre ellos, al equilibrio inestable, a la tensión creciente que pronto estallaría. Entonces, en un momento repentino y desgarrador, el aeropuerto se vio sacudido por un estruendo ensordecedor. Un estruendo metálico resonó en la terminal, sacudiendo el suelo como si una fuerza invisible hubiera golpeado desde arriba. Los viajeros se quedaron paralizados. Sus pensamientos pasaron de preocupaciones mundanas a una abrumadora sensación de pánico. El enorme cartel se había derrumbado, atrapando a los niños y a su madre bajo su peso aplastante. Los gritos llenaron el aire, atravesando el murmullo habitual de la terminal. El agente de la TSA, que acababa de alejarse, sintió el impacto resonar en sus pies. Por un instante, se preguntó si se había producido una explosión, pero la escena que tenía ante sus ojos le reveló una historia diferente y aterradora. Otros se apresuraron hacia el cartel caído, luchando por levantarlo, con las manos agarradas a la pesada estructura que se había transformado de un elemento cotidiano
en una fuerza destructiva implacable. En medio del caos, los servicios de emergencia se apresuraron a evaluar la situación, poniendo en práctica su entrenamiento. Una mujer yacía herida, con el cuerpo atrapado bajo los escombros, y sus gritos de agonía se mezclaban con las voces de pánico a su alrededor. A su lado, dos de sus hijos, antes juguetones y llenos de vida, estaban ahora atrapados bajo la estructura derrumbada. El peso del cartel caído había aplastado sus pequeños cuerpos, dejando a los espectadores paralizados por el horror e impotentes. Un agente de seguridad de un puesto de control cercano observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. Una pasajera a la que había estado ayudando momentos antes se encontraba ahora temblando, con el rostro bañado en lágrimas. Cuando le preguntó qué había pasado, su voz era poco más que un susurro mientras le relataba el horror que acababa de presenciar. La realidad le golpeó con una fría y definitiva certeza. No se trataba de un accidente cualquiera. Era un momento que dejaría cicatrices, tanto visibles como invisibles, en todos los que habían estado presentes. Los equipos médicos trabajaban febrilmente, con manos expertas y precisas. Luchaban contra el tiempo, contra las lesiones, contra el propio destino. Pero el destino ya había tomado una decisión. Uno de los niños, Luke Bressett, no sobrevivió. Su madre y sus hermanos, aunque seguían con vida, llevaban las heridas físicas y emocionales de un momento de pesadilla que nunca podría borrarse. En los días siguientes, el incidente conmocionó a la comunidad del aeropuerto. La señal, que durante años había pasado desapercibida, silenciosa e inofensiva, se había convertido en un símbolo de la tragedia. Los investigadores peinaron los restos en busca de respuestas. ¿Cómo podía algo tan rutinario, tan anodino, convertirse en mortal en un instante? Los informes pronto revelaron la cruda verdad. La estructura no era segura. Su peso era mucho mayor de lo que podían soportar sus soportes. Era un desastre anunciado, que pasó desapercibido para todos hasta que fue demasiado tarde. La tragedia dejó tras de sí algo más que dolor. Planteó preguntas urgentes sobre la seguridad, la responsabilidad y los peligros ocultos que acechan en los espacios cotidianos. Las conversaciones sobre la integridad estructural y la seguridad aeroportuaria pasaron a ocupar un lugar central, pero para una familia en duelo, ninguna discusión podría devolverles lo que habían perdido. Los aeropuertos son lugares de movimiento, de comienzos y reencuentros, de despedidas y nuevos viajes. Pero ese día, en ese momento, se convirtieron en un lugar de dolor. Los ecos de ese accidente, el peso de ese momento, nunca desaparecerían por completo. Y mientras los viajeros seguían pasando por la terminal, mirando distraídamente las pantallas, pocos sabrían jamás la trágica historia que se escondía en las sombras de un lugar por lo demás normal. La noche comenzó como cualquier otra para una joven pareja en Tel Aviv, pero terminó de una manera que nadie podría haber imaginado. Atrapados en un ascensor subterráneo mientras las aguas inundaban el lugar, pasaron sus últimos momentos luchando por respirar, tratando desesperadamente de escapar mientras el agua llenaba el pequeño espacio que los rodeaba. Dean Shoshani y Stav Harari, ambos de 25 años, no tenían ni idea de que estaban entrando en una trampa mortal cuando se subieron al ascensor del aparcamiento subterráneo de su edificio. Había llovido intensamente durante todo el día, desbordando los sistemas de alcantarillado de la ciudad y provocando el caos en las calles. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando el agua se filtró en el sótano a través de una abertura y empezó a subir rápidamente. Mientras el ascensor descendía, un fallo eléctrico provocó que las puertas se bloquearan. Lo que debería haber sido un trayecto rápido y rutinario, se convirtió en una prisión aterradora. Atrapados en el interior, la pareja luchó por abrir las puertas, pero éstas no cedían. El pánico se apoderó de ellos a medida que el nivel del agua subía a su alrededor. Los vecinos podían oír sus gritos desesperados pidiendo ayuda, pero nadie pudo llegar a tiempo. Los residentes del edificio se pusieron inmediatamente en acción y llamaron frenéticamente a los servicios de emergencia. Sin embargo, sus súplicas no obtuvieron respuesta durante demasiado tiempo. La ciudad ya estaba desbordada por las emergencias relacionadas con las inundaciones, y sus llamadas fueron ignoradas o desestimadas. Uno de los inquilinos llamó repetidamente para pedir ayuda, pero solo obtuvo silencio o llamadas cortadas. El tiempo se acotaba, y con él, la esperanza. La inundación se intensificó y el aparcamiento subterráneo se convirtió en una trampa mortal. El agua no tenía dónde ir. Entraba rápidamente y lo sumergía todo a su paso. El aire dentro del ascensor se enrareció mientras la pareja luchaba por mantenerse por encima del agua que subía. Se podían oír sus gritos, los sonidos de su angustia resonaban en el sótano. Entonces, de repente, los ruidos cesaron.
Se hizo el silencio, y con él llegó la constatación de que lo peor había sucedido. Cuando los equipos de rescate llegaron por fin, ya era demasiado tarde. Había pasado más de media hora y cada segundo había sido crucial. El personal de emergencias tuvo que atravesar el aparcamiento inundado con equipo de buceo, buscando en el agua turbia cualquier signo de vida. Cuando finalmente lograron sacar a la pareja, los paramédicos los llevaron rápidamente al hospital, pero la batalla ya estaba perdida. Dean y Stav habían fallecido. Tras la tragedia, el dolor y la ira se apoderaron de la comunidad. La tragedia desató la indignación y surgieron preguntas sobre la infraestructura del edificio y la gestión de las inundaciones por parte de la ciudad. Los familiares y vecinos señalaron los años de mal mantenimiento y creían que la catástrofe se podría haber evitado. Si el edificio hubiera tenido una mejor protección contra las inundaciones, si los servicios de emergencia hubieran respondido más rápido, si el ascensor hubiera sido diseñado de otra manera. Tantos sí atormentaban a los que se quedaron atrás. La familia de Dean luchaba por comprender la pérdida y lo describía como una persona llena de vida, que siempre miraba más allá de lo ordinario. Stav, conocida por su amabilidad y calidez, dejó atrás a una familia afligida, incapaz de imaginar un futuro sin ella. El dolor de su ausencia era profundo y dejaba heridas que nunca sanarían del todo. Para la ciudad, esta tragedia se convirtió en un escalofriante recordatorio de lo rápido que la furia de la naturaleza podía convertir lugares cotidianos en trampas mortales. Suscitó serias preocupaciones sobre las normas de seguridad, los códigos de construcción y la preparación de los servicios de emergencia. Muchos temían que, si no se introducían cambios, podría volver a ocurrir otra catástrofe como esta. Con el paso de los días, llovieron los homenajes, y el peso de lo sucedido se cernió sobre quienes habían intentado salvarlos. Los vecinos que habían oído sus gritos, que habían luchado contra puertas cerradas y llamadas telefónicas inútiles, llevarían para siempre en su memoria los recuerdos de aquella fatídica noche. Fue una tragedia que dejó cicatrices no solo en las familias, sino en toda una comunidad que había visto impotente cómo dos vidas se desvanecían en las crecientes aguas. Lo que comenzó como una decoración aparentemente inofensiva, se convirtió en el escenario de un trágico y desconcertante incidente. En un tranquilo barrio residencial de Barcelona, un hombre perdió la vida en el lugar más inesperado, dentro de la pata hueca de una enorme estatua de dinosaurio. El descubrimiento se produjo en una tarde cualquiera, cuando un padre y su hijo echaron un vistazo al interior del imponente estegosaurio. Lo que vieron fue inquietante. Algo estaba atrapado en lo más profundo de la estructura, algo que no debía estar allí. Alarmados, llamaron rápidamente a la policía. Las autoridades llegaron y pronto confirmaron lo impensable. Había un cuerpo atrapado dentro de la estatua. La víctima era un hombre de 40 años que había sido dado por desaparecido pocas horas antes. Su familia lo había estado buscando, sin saber que se encontraba en un lugar tan improbable que a nadie se le habría ocurrido buscarlo. Los investigadores elaboraron una escalofriante teoría sobre lo que podría haber sucedido. Sospechaban que el hombre había dejado caer su teléfono dentro de la estatua y, en un intento por recuperarlo, se había metido cabeza abajo en la estrecha abertura. Pero una vez dentro, algo salió terriblemente mal. Se quedó atascado, incapaz de moverse, incapaz de pedir ayuda. Durante horas, quizá incluso días, permaneció atrapado, con su destino sellado por un desafortunado accidente. El dinosaurio, que en su día no era más que una peculiar decoración fuera de un cine abandonado, se había convertido sin saberlo en una tumba. Los bomberos trabajaron con cuidado para liberar su cuerpo, cortando la estructura de la estatua para sacarlo, pero era demasiado tarde. No se podía hacer nada. La policía descartó que se tratara de un acto delictivo, ya que no había signos de violencia. Se trataba de un trágico accidente, un extraño giro del destino que había dejado a toda la comunidad en estado de shock. Nadie podía comprender cómo un objeto tan común podía convertirse en el escenario de un suceso tan desgarrador. Las preguntas seguían sin respuesta. ¿Cómo había conseguido el hombre entrar en la estatua? ¿Por qué nadie había oído sus gritos de auxilio? ¿Y cuánto tiempo había estado atrapado dentro antes de que lo encontraran? La autopsia proporcionaría más detalles, pero por ahora solo quedaba una inquietante sensación de misterio. A medida que se difundía la noticia del incidente, la ciudad quedó conmocionada. El dinosaurio, que durante años había sido un caprichoso punto de referencia, se había convertido ahora en un sombrío recordatorio de lo impredecible de la vida. Lo que antes había traído alegría y nostalgia, ahora proyectaba una sombra de tristeza. Aunque las autoridades aseguraron a la población que se trataba de un caso de mala suerte y no de negligencia, la tragedia dejó a muchos preguntándose cómo algo tan sencillo había podido convertirse en algo tan trágico. La estatua, que antes era una inofensiva pieza decorativa, nunca volvería a ser vista con los mismos ojos. Con el paso del tiempo,
La historia del hombre en el dinosaurio se convertiría en uno de esos relatos inquietantes que perduran en las conversaciones en voz baja. Una advertencia de lo rápido que lo cotidiano puede convertirse en inimaginable.